¿Amén? Entonces, vamos a ver en qué consiste esa prosperidad que el Señor nos habla, porque el Señor, eso es lo que Él quiere, que todos estemos pasando por buena vida, una vida abundante. Y una vida abundante no solamente es espiritual, también es económica. Cuando habla de vida abundante. Vamos a hablar hoy sobre la nueva creación. Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 23. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios. Si no comenzamos con la palabra de Dios, es palabra de hombre. Siempre con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro derrotero, es con el cual nosotros podemos armar la enseñanza. Porque ¿cómo vamos a armar una enseñanza si no es con la palabra de Dios? Tenemos que comenzar siempre con la palabra de Dios. Salmo 23, verso 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ah? Ahí llegamos nosotros. Esa es la enseñanza toda se va a basar en ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, si Jehová es mi pastor, quiere decir que todo lo tenemos. Pero alguno preguntará, pero Jehová es mi pastor, pero me faltan muchas cosas, tengo muchas necesidades. Entonces habrá que plantear varias hipótesis. Una, primero que Jehová es mentiroso. Y eso es imposible, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no se ejecutará. Luego, entonces, si esa palabra está fallando en nuestra vida, tenemos que mirar otras hipótesis, porque esa hipótesis no cabe, de que sea Dios mentiroso. Esa hipótesis no falla. Si Jehová es mi pastor, tengo que andar en vida abundante, es lo que dice la palabra. Si nosotros leemos transliteralmente este versículo, vemos que dice, si Jehová es mi pastor, tengo que andar en vida abundante. Así de sencillo. Si Jehová es mi pastor, debemos tenerlo todo. Pero mira, pero es que todavía me está faltando y Jehová es mi pastor. Bueno, habrá otras hipótesis que plantearse. ¿Será que no somos sus hijos? Porque Jehová solamente es pastor de sus hijos. Él no es pastor de cabras, Él es pastor de ovejas, como su nombre nos diga. Pastor tiene que ver mucho con las ovejas, pero también hay pastores de cabras, ¿verdad? Las cabras se pueden pastorear a sí mismas. Entonces tenemos que ver si somos realmente sus hijos, si somos realmente sus ovejas. Mira lo que dice al respecto Juan capítulo 1, verso 11. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. Porque hay muchas doctrinas que dicen por ahí que todos somos hijos de Dios. Falso. Todos somos criaturas de Dios. Vamos a ver quiénes son los hijos de Dios conforme a la palabra. La palabra de Dios es la que nos dice quiénes son verdaderamente sus hijos. Juan capítulo 1, verso 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros, desde que nacemos, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Para poder ser hechos hijos de Dios, hay que cumplir muchos requisitos. Dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir eso, los que recibieron? Alzar mi mano y decir, recibo a Cristo como mi Salvador. No, eso es una faceta, eso podría ser la cuota inicial para comenzar a ser hijo de Dios. Son aquellos que le dan a conocer. Pero ¿cómo yo puedo dar a conocer a Cristo si no le conozco? Entonces, requisito sine qua non, requisito fundamental para ser hijo de Dios, conocer a Jesús como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque muchos conocemos a Jesús, pero un Jesús crucificado, ay pobrecito, más digno de lástima él que nosotros. No, él no está, él estuvo ahí, ya no está ahí. O un señor muy bonito pastoreando las ovejas ahí, no, tampoco, cuando estuvo físicamente en la tierra, él no era ni bonito, no tiene ningún buen parecer. Decía que no hay hermosura en su parecer, para que no lo deseáramos por su físico, sino por lo que él es. Imagínense ustedes que Judas tuvo que darle un beso para que supieran que él era. Porque si hubiera sido tan bonito, tan imponente, su figura que sobresalía sobre todos los hombres, ¿para qué Judas tenía que marcarlo? Simplemente hubiera buscado el más bonito y el más precioso, el más corpulento, el que parecía rey, y ese era. Amén, amén. No tuvo que Judas ir a darle un beso. Quiere decir que no sabían quién era Jesús. De entre todos los que estaban ahí, pasaba desapercibido. No había hermosura en su parecer. Era un hombre común y corriente. No era azul o que rubio. No, la Biblia no dice ni que era rubio. Aunque muchas doctrinas por ahí dicen que era rubio de Galilea. Aunque la Biblia no dice nada que él era rubio. No habla nada de sus características físicas. Lo único que dice es que no había hermosura en su parecer, para que no lo deseáramos por lo físico, sino por lo que él es espiritualmente. Dios es Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son los que dan a conocer a Jesús. Pero para dar a conocer a Jesús, yo tengo que conocerlo primero. O sea, tengo que estudiarlo conforme a la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice que el que cree en mí, dice Jesús, conforme a la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva, y eso se refiere al Espíritu Santo que ha de venir, porque el Espíritu Santo solamente viene sobre nuestra vida cuando conocemos a Jesús como dice la Escritura. Entonces, requisito fundamental para saber si somos hijos de Dios es que conozcamos a Cristo como dice la Escritura. Y si nosotros conocemos a Cristo como dice la Escritura, nuestra misión es darlo a conocer. ¿Amén? Entonces, así dice la palabra de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Creer en su nombre es creer todas las facultades y todas las potestades que Él tenía. ¿Sí? Como hijo de Dios, como Dios, porque es Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la Escritura, ¿verdad? Los milagros que lo hizo anteriormente los sigue haciendo. Él no ha cambiado su naturaleza, su esencia, su naturaleza de amor, porque Dios es amor. Y lo que Él quiere es que nosotros estemos bien en todo momento. Para eso quiere que seamos sus hijos. Pero usted se puede imaginar un padre millonario, multimillonario, como es nuestro Dios, que es el dueño del oro y la plata, y sus hijos estén pasando por pobreza, por calamidades. O sea, no es concebible, ¿verdad? Entonces tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que constituirnos en hijos de Dios, porque desde que nacemos somos criaturas, no somos hijos. Entonces, primera hipótesis, que tenemos que ser hijos de Dios para que Jehová pueda ser nuestro pastor. Pero hay muchas personas que dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero son unas cabras, andan actuando conforme a su parecer. Vean, nosotros desde que nacemos siendo hijos de la carne. Y también podríamos utilizar otra palabra que utilizó el mismo Jesús, hijos de Satanás, aunque a muchos no les gusta que le digan hijos de Satanás. Pero realmente una persona, cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no obedece la palabra de Dios, es hijo de Satanás. Pero cuando la Biblia habla de hijo de Satanás, no se refiere realmente a ese tipo que anda con rabo y cola, sino como dice nuestro hermano Edwin, una cola de gente que anda atrás de él. Son que anda conforme a su naturaleza carnal, hijos de la carne, es cuando se refiere a eso. Son hijos de la carne, o sea, no son hijos de Dios, sino hijos de la carne. O sea, la creación se distribuye en dos clases de grupos de personas. Uno, son hijos de la carne, o sea, que obedecen su carne nada más, su concupiscencia, actúan con él, a mí me parece, yo creo que esto es así, siempre ha sido, yo siempre he sido así. Y otros que son hijos de Dios, que se dejan guiar por la palabra de Dios. Ese es su guía, ese es su derrotero. Entonces tenemos que ser hijos de Dios para que Jehová pueda ser nuestro pastor. La palabra de Dios nos dice, entonces en Juan, por favor me acompañen, Juan 8:42. Y aquí es donde vemos cuando el mismo Jesús está hablando de que hay personas que son hijos de Satanás. No lo digo yo, lo dijo el mismo Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:42. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues he venido de mí mismo, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira el mismo Jesucristo tratándolo de hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Nuestra propia carne, que nos impulsa a ir en contra de la misma palabra de Dios, nos impulsa a ir contra la propia misma verdad, porque nosotros nos movemos con el mismo me parece, yo creo que esto es así. Esos son los hijos de la carne, los hijos de Satanás, los que no se sujetan a la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. En otras palabras, hijos de Satanás. Amén o amén. Entonces tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Y el hijo de Dios es aquel que conoce a Cristo conforme a la Escritura y lo da a conocer a otras personas para que más personas sean salvos y puedan así también ser salvos ellos. Cuando uno es salvo, quiere que otras personas sean salvas, quiere llevarle esa salvación a otras personas, quiere que conozcan a Cristo conforme a la Escritura. Pero todavía dirá una persona, bueno, yo conozco a Cristo conforme a la Escritura, predico el Evangelio, hablo de Cristo en todo momento, pero me siguen faltando cosas, todavía me siguen faltando cosas. Vea, cuando a usted le están faltando, usted obedece a Dios, usted predica la palabra de Dios, usted cree en Cristo como dice la Escritura, le siguen faltando cosas, es que realmente no le falta nada. ¿No sabía eso? Creemos que nos faltan cosas y de pronto actuamos como si nos faltaran. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham creía que le faltaba un hijo, y de hecho le faltaba un hijo, ¿verdad? Entonces la promesa de Dios era que iba a tener un hijo en el cual iba a ser la descendencia más grande, ¿verdad? Y él, sin embargo, quiso ayudar a Dios. Él y su esposa fue y tuvo relaciones con la concubina para tener un hijo, porque él ya decía, yo estoy muy viejo y ¿quién me va a heredar a mí?
Mi siervo, que es mi esclavo, es el que me va a heredar, porque según la tradición, la cultura judía, si el hombre no tenía hijos, lo heredaba su esclavo, su sirviente. Entonces decía, me va a heredar mi propio sirviente. Entonces vamos a ayudar a Dios y voy a tener un hijo por acá para que sea mi descendiente. Entonces muchas veces a él no le faltaba realmente el hijo, lo que le faltaba era esperar en la promesa de Dios que se iba a cumplir, tarde o temprano, pero se iba a cumplir. Amén. Entonces muchas veces nosotros creemos que nos falta algo, pero realmente lo que nos falta es esperanza, nos falta es creerle a la palabra de Dios que en su tiempo, no en el tiempo nuestro, se va a cumplir esa promesa. Entonces tenemos que esperar, tenemos que saber esperar en Dios. Mire lo que dice Gálatas 4:22. Gálatas 4:22 nos lo está recordando, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, o sea Ismael, otro de la libre, que sea Isaac, pero el de la esclava nació según la carne, o sea, según los deseos de él, no de Dios. Mira lo que lo reafirma la palabra de Dios. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, son los mismos deseos de Abraham, no era el deseo de Dios. Más el de la libre por la promesa, o sea, esa sí fue la voluntad de Dios, el que naciera Isaac. Entonces nosotros tenemos que esperar siempre en el tiempo de Dios, porque sabemos que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que saber esperar. Realmente a veces no nos faltando nada, tenemos que saber esperar en la promesa de Dios. Dios ama a sus hijos y como buen padre quiere también que sus hijos estén en opulencia, estén pasando por las bendiciones. Porque Él es el dueño del oro y la plata, y como siendo el dueño del oro y la plata, también quiere que nosotros disfrutemos, no solamente en la vida futura, sino en esta vida. Él nos ama tanto. ¿Cómo podemos esperarnos que un padre que nos ame tanto nos deje pasar por penuria? No es lógico, ¿verdad? Pero ¿por qué pasamos por penuria a pesar de que nosotros creemos en la palabra? Vivimos de acuerdo a la promesa, estamos esperando en la promesa, pero no nos llega esa riqueza. Es porque Dios nos está preparando. Él quiere que cambiemos nuestro corazón arrogante. Nosotros tenemos un corazón arrogante. Imagínense usted una persona que no sea humilde, una persona que no sea generosa. Dios no la puede bendecir, porque va a utilizar esa riqueza para humillar a otros. Amén o amén. Dios tiene que preparar a esa persona antes de darle riqueza, antes de darle prosperidad. Él no va a prosperar a nadie que sea ególatra, o sea, que se adore a sí mismo. A nadie que no sea humilde, a nadie que no sea generoso. Porque Él cuando nos manda riqueza es para que seamos generosos con otras personas. Porque hay que decir, yo soy generoso acá y las personas alrededor mío muriéndose de hambre. Entonces Él le manda bendición a una persona para que distribuya esa bendición, no para que se quede con ella. Entonces Él primero quiere trabajar en nuestro corazón. Entonces comencemos a trabajar en eso, poniendo en nuestro corazón al Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide. El Señor no nos pide más nada. Él nos pide siempre en nuestro corazón. Él siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón. Un corazón envenenado, un corazón lleno de pleito, de contienda, de ira, de celo, de pleito. Él quiere que se lo entreguemos. ¿Pero para qué lo quiere? ¿Qué va a hacer Él con eso? Porque nos lo quiere cambiar. Nos lo quiere convertir en un corazón sensible a su palabra, sensible a las necesidades de nuestros hermanos. Y entonces cuando van a venir las bendiciones. Fíjense ustedes el caso de David, el mismo Abraham. Era una persona muy espléndida con las personas que estaban alrededor. No era arrogante en ningún momento. Entonces eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser generosos. Y es cuando van a venir las riquezas del Señor. Antes no van a venir. Mire lo que nos dice Ezequiel 36:25. Se requiere que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida para que podamos cambiar ese corazón de piedra y sea transformado en corazón de carne. Sin esa presencia del Espíritu Santo nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿qué requisito debemos nosotros cumplir para que el Señor nos pueda bendecir? Porque el Señor no nos va a mandar bendiciones si nosotros no cambiamos nuestro corazón, nuestra manera de ser. Nuestro corazón arrogante, orgulloso, prepotente, no nos va a mandar riquezas, nunca. Y los que han conseguido riqueza con esa prepotencia, ese orgullo, es porque lo han conseguido de otra forma. Ya sea vendiendo su alma al diablo, como muchos hacen, o haciendo cosas indebidas, robando, pero no viene de parte de Dios. Y siguen siendo arrogantes con todo el dinero que tienen. Pero cuando viene la bendición de Dios, es porque esa persona tiene un corazón dadivoso, un corazón humilde. Ezequiel 36:25, mire lo que nos dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia siempre se refiere al Espíritu Santo, el agua viva, que es el que nos transforma a nosotros. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios y sensible a las necesidades de nuestros hermanos. Así es como Dios nos puede bendecir, cuando empezamos a ser sensibles nosotros, cuando somos humildes. ¿Y qué es humildad? Humildad no es andar arrapiento, ¿verdad? No es andar sucio, andrajoso, ni mucho menos. Humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros, respetar a las personas, respetar a las otras personas, ser humilde. Eso es lo que el Señor quiere. Y generoso, que no estemos mirando nuestro propio beneficio, sino compartir los bienes, la riqueza que Dios nos ha dado con las personas necesitadas. En otras palabras, para que Dios nos pueda bendecir, tenemos que tener un corazón nuevo. Y para tener un corazón nuevo, tenemos que habérselo entregado al Señor. Así como Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que pueda ser transformado. Porque el Señor no nos va a mandar riquezas si andamos con un corazón que no es generoso, con un corazón arrogante, con un corazón prepotente. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Pero para cambiar nuestro corazón tenemos que entregárselo. Porque nosotros hemos visto, conforme a la palabra de Dios, que hay dos clases de corazones. Un corazón de piedra, ese corazón arrogante que solamente piensa en Él, y el corazón de carne, que es sensible a la voz de Dios y sensible a las necesidades de sus hermanos, de sus congéneres a su alrededor. Ahora, ¿por qué Dios no pide el corazón? Porque el corazón es engañoso, más engañoso que cualquier cosa. ¿Y quién lo conocerá? Dios es el que conoce el corazón, el que los escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón. Él es el único. Y lo único que lo escudriña es la misma palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leerla, ella descubre la naturaleza de nuestro corazón, en qué condiciones estamos con Dios. En Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ese corazón nos lo está pidiendo Dios para transformarlo en corazón de carne, sensible a su voz, un corazón dadivoso, un corazón que sea humilde, generoso. Eso es lo que el Señor quiere. Lo importante es que nosotros reconozcamos que en todo momento dependemos del Señor, no dependemos de nuestra propia naturaleza, no dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestros propios conocimientos, de nuestras propias habilidades. Todo viene de parte de Él. Por eso me gusta mucho esa alabanza que cantó ahora nuestro hermano David. Todo viene del Señor, todo viene del Señor. Entonces tenemos que reconocerlo a Él en nuestra manera de actuar. La pregunta ahora es, ¿qué somos nosotros? ¿Cabras o ovejas? En otras palabras, hijos de la carne, o una frase que no le gusta mucho por ahí, hijos de Satanás o hijos de Dios. Si somos cabras, nos vamos a ser bendecidos. Imagínense ustedes la característica fundamental de una cabra. La cabra es un animal supremamente dañino. Es sabroso y todo, como lo dicen todos, pero es dañino. Tiene una cría de cabra y esa cabra se come los árboles, daña todos los árboles que tienen alrededor, desde el más pequeño hasta el más viejo, porque tiene la habilidad de montarse, de treparse y va cogiendo siempre el cogollito de los árboles. Y termina matando a toda mata. Inclusive destruye hasta las cercas que le ponen para proteger los árboles, las destruye también. Entonces, ¿dónde tienen que cultivar o criar? Más exactamente sería la palabra. ¿Dónde tendría que criar a las cabras? En lugares desérticos, pedregosos, por allá que no hay nada, no hay ninguna naturaleza. Es la única forma de cultivar las cabras. Entonces, si una persona se comporta como cabra, ¿dónde terminará? En esos lugares pedregosos, en desiertos, en tierras áridas, en que no hay nada para cultivar, en que no hay nada para comer. Ahí es donde Dios coloca las cabras. Porque si las pone en lugares espaciosos, en lugares llenos de mucha comida, mucho alimento, de mucha prosperidad, terminan destruyendo todo. Entonces por eso las cabras terminan en lugares desérticos. Usted no ve cómo terminan todos los drogaditos, terminan en lugares desérticos, lugares pobres, los más pobres, los que dan lástima verlos donde viven, porque son unas cabras. Destruye todo. ¿Por qué? Porque si la familia los mete en su casa, la familia tiene mucho amor con ellos, pero si los meten en la casa les roban, destruyen todo, se llevan el televisor, se llevan el teléfono, se llevan lo que le dejen por ahí. Entonces terminan echándolo. ¿Y dónde terminan? En los parques, en los lugares solitarios, en los lugares que nadie quiere pasar por allá. Allá donde pueden vivir las cabras. La cabra tiene la particularidad que destruye todo, destruye tanto los árboles nuevos como los viejos, pero también las defensas que se le coloca para proteger estos árboles. El único lugar en el que ellas pueden vivir es en los lugares estériles, pedregosos, montañosos. Ahí pueden vivir porque ¿qué van a robar? ¿Qué van a destruir? El único alimento que le llega es el que le está criando a las cabras. Pero ahí no van a destruir nada porque todo está destruido. Entonces, si nos comportamos como cabras, vamos a terminar en el desierto. Tenemos que comportarnos como ovejas.
La cabra no obedece ni siquiera la voz el que lo está criando. Imagínense ustedes cómo es la cabra de terrible. Por eso las cabras se crían en los desiertos, en La Guajira, crían muchas cabras que aquí le llamamos chivos. ¿Sí? Se crían en los desiertos porque no pueden tenerlo en un lugar donde haya bastantes plantíos ni árboles porque los destruye, los mata. Entonces tenemos que comportarnos como ovejas. Las ovejas tienen una particularidad a contrario de las cabras. Solamente obedecen la voz de su pastor. Imagínense que oí una historia que me conmovió mucho, que dice una persona que fue a un lugar donde criaban cabras, hasta un lago, y llegó primero un pastor con más de 100 ovejas a que las cabras bebieran agua, y llega otro pastor con otras 100 ovejas más, y llega otro pastor con unas 50 ovejas, se mezclaron todas las ovejas, y después decía una persona acá, ¿cómo sabrá cuáles son las ovejas de cada quien? Fácil. Cuando el pastor se levantaba y llamaba a sus ovejas, las 100 cogían para un lado, las del otro pastor cogían para el otro lado. O sea, obedecían la voz de su pastor. No se mezclan, se separaban enseguida oyendo nada más la voz de su pastor. Así es la verdadera oveja. Solamente escucha la palabra de Dios. Esa es la verdadera oveja. No está leyendo tantos libros que se oyen por ahí que inclusive hasta contradicen lo que dice la palabra de Dios. Tan ávidos de escuchar doctrinas que muchas veces son engañosas. Pero la palabra de Dios no la lee. Es más, la Biblia tiene una particularidad, que es el libro más vendido, pero también es el menos leído. ¿Por qué? Es el más leído porque mucha gente lo coge como amuleto, lo tiene en la puerta de su casa o ahí en un atril ahí, abierto ahí, todas las páginas nuevecitas y el Salmo 91 amarillo, lo tienen como amuleto. Es el más vendido, pero el menos leído. Si así como se vende la Biblia, se leyera, fuera fabuloso. Todos anduviéramos en obediencia a la palabra de Dios. Otra particularidad de la oveja es que ella sabe que su lana, la lana que produce la oveja, solamente es su pastor, no es para ella. Amén o amén. Yo no he visto una oveja que se beneficie de su lana. Ella no se beneficia de su lana. Viene el trasquilador, recoge la lana y se la lleva al dueño de las ovejas, ¿verdad? Entonces, la verdadera oveja sabe que los dones que Dios nos ha dado son para Él. Son para beneficio de Él, no es para beneficio mío. Pero hay muchos que Dios les da un don y creen que es para su propio beneficio, para obtener dinero. No, los dones que Dios nos ha dado es para beneficio del Rey de Reyes, no es para beneficio nuestro. Para conseguir almas para Cristo. La verdadera oveja sabe que todo lo que Dios nos ha dado es para gloria y honra de Él, de más nadie. Esa es la verdadera oveja, que lo reconoce. Y la verdadera oveja también no come cualquier cosa, o sea, no lee cualquier libro, no anda estudiando doctrinas heréticas, anda estudiando nada más la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios. Sabe que este es tu único alimento espiritual, el único alimento que necesitamos es la palabra de Dios, no está buscando otra doctrina. Mientras que la cabra come cualquier cosa, hasta lata, lo que le ponga ella se come, piedra, ella come de todo, probando. Y hasta veneno puede comerse la oveja, la cabra. Mientras que la oveja si no es la pasto verde y a donde la lleve su pastor, no come. No se defiende. La verdadera oveja no se defiende. Las cabras sí. Acércate a una cabra para que vean cómo te ataca enseguida. La oveja no se defiende. ¿Por qué? Porque sabe que la vara y el cayado de su pastor la defiende. Entonces, ¿por qué se defiende usted de los ataques? No nos defendamos nunca de los ataques. Habla de nosotros, que hablen lo que quieran hablar. Mi pastor me defiende si es que están hablando mal de mí. Hay personas que hablan mal ¿por qué no pueden hablar mal de uno? Si hablaron mal de Cristo. A Cristo le decía que tenían demonios. Ahora que no digan, hablen mal de mí. Si hablen mal de mí, gloria a Dios. Solamente se le tira piedra a los árboles que dan fruto. Entonces, no se desespere porque hablen mal de ustedes. Si su pastor es Jehová, el cayado, su vara y su cayado le infundirá aliento. ¿Qué es la vara y el cayado? La vara es con el que el Señor guía a las ovejas para que no se vaya para otro lado. Y el cayado es con el que Él espanta los lobos que vienen a atacar las ovejas. Entonces no se defienda, la oveja no se defiende. A veces pasa que nuestro orgullo, ¿por qué habla mal de mí? Que yo soy buena persona, que yo. No ha muerto todavía el ego. La verdadera oveja, vea, ni siquiera se inmuta cuando la van a matar. La llevan al matadero y está tranquila. Jesucristo no abrió su boca para defenderse. Y bastante argumento que tenía él para defenderse de ese ataque injusto que le hicieron, ¿verdad? De esa audiencia completamente ilegal que le hicieron a Jesucristo. Jesucristo se defendía cuando debió defenderse y cuando sabía que no debía defenderse, no defendió, no abrió su boca
Nosotros no debemos abrir nuestra boca para defendernos. Si Jehová es nuestro pastor. Pero si Jehová no es nuestro pastor, defiéndase. Y ataque a la persona que lo ataque. La verdadera oveja no intenta huir ante los problemas porque sabe que su pastor está ahí. Ve venir el lobo. Ahí está mi pastor, verá si mi pastor me deja que me coma el lobo. La cabra no, la cabra se va poniendo en actitud de defensa. ¿A dónde viene? ¿A dónde que está? Y lo va corneando enseguida el lobo. El lobo tiene que salir corriendo ante una cabra, pero ante una oveja no. ¿Por qué? Porque el pastor la defiende, la oveja no se defiende. La oveja es el animal más manso que hay. Entonces, ¿qué pasa? La oveja no huye. Pero ¿qué pasa con una persona que es cabra? Llegan a venir los problemas en un matrimonio y sea la solución más fácil. Vamos a divorciarnos. Vamos a separarnos. Ya tú no me satisfaces, ya tú no te quiero. La solución más fácil es el divorcio. Esa es la más fácil. La oveja se mantiene. Si el otro se quiere ir, pues ahí sí que va a ser uno. Pero la verdadera oveja se mantiene en la posición en la que Dios lo llamó, donde Dios lo llamó, ahí se mantiene. La oveja no huye ante los problemas, la oveja se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque tiene a su pastor al lado. Su vara y su callado me infunden aliento. Por muchos se lo saben de memoria, pero no lo aplican. Su vara y su callado me infunden aliento. Yo no me infundo aliento con mi propia defensa, que me vaya a defender, no. La vara y el callado del Señor es el que me da aliento para seguir adelante. Entonces la verdadera oveja no huye ante los problemas, ni siquiera intenta huir, se mantiene firme. Algo importante que nosotros tenemos que entender, cuando nosotros leemos el verso con el que comenzamos, Jehová es mi pastor. Mire, algo importante cuando dice, no dice Jehová es nuestro pastor, dice Jehová es mi pastor. O sea, es una relación personalizada entre él y yo. O sea, es mi pastor, no es tu pastor, no es el pastor de ella, no es el pastor, no, es mi pastor. ¿Qué quiero decir con eso? Si bien es cierto, es el mismo pastor, pero la relación que yo tengo con él es diferente a la relación que usted tiene con él. Él me trata a mí de forma diferente como lo trata a usted. No es que me trata a mí mejor, no. La relación es diferente. Y el trato que tiene Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, es diferente. Nos va tratando de una forma para moldearnos siempre, para llegarnos a la estatura del varón perfecto. Pero el trato que cada uno, que tiene con cada uno de nosotros, es personalizado. En otras palabras, el proceso que tuve yo, o que por el que pasé yo, usted no va a pasar por un proceso diferente, pero va a pasar por un proceso, pero no va a ser nunca igual. Les pongo un ejemplo. Cuando yo comencé en el camino del cristianismo, a mí me gustaban mucho los tenis. Yo era amante de los tenis de marca. Y cuando comencé a caminar ya en los pasos, caminos del Señor, estoy en una reunión de la oficina y veo a un compañero con tenis y yo no veía tenis. ¿Sabe qué le veía yo? Como unas pezuñas de diablo, así, unas pezuñas horribles, una cosa fea. Yo nunca le he visto la pezuña del diablo, pero me imagino que ahí serán. Son feas, una cosa fea de ellos, pero ¿por qué veo eso? Y empecé a cogerle pavor a ponerme los tenis. Es más, terminé regalando los mayores de tenis que tenía, todos los tenis empecé a regalar porque me daba pavor además de verlos. Pero era un trato que el Señor tenía conmigo. ¿Por qué? Porque yo estaba idolatrando los tenis. Y ahora tengo tenis. Ya no. Ese era un proceso en ese momento. O sea, para quitarme esa idolatría que tenía hacia los tenis. ¿Ya me entienden? Entonces, el trato que tiene con cada uno de ustedes es diferente. No podemos decirle que los tenis son malos. No. Era un trato que el Señor tenía conmigo. Por eso le digo, el trato que Él tiene conmigo no va a ser igual al trato con usted. Ni el trato mío con Dios no es igual al trato suyo con Dios. Es completamente diferente. Por eso dice, Jehová es mi pastor, personalizado, trato personalizado. Tanto de usted para con él, de él para con usted y para conmigo también. Es independiente. Yo no puedo esperar que el mismo proceso por el que yo pasé, usted pase. Y usted puede pensar que yo tengo que pasar por el mismo proceso por el que usted está pasando. Eso me ha dado duro a mí, le cuento. A mí me ha dado duro. ¿Por qué? Porque yo antes era, y lo reconozco, yo era muy legalista. Muy legalista en el sentido que creía que todas las personas tenían que estar a la altura espiritual mía. No, cada uno tiene su propio proceso. Y aprendí a través de este versículo, analizando bien este versículo, que cada uno está en el proceso y yo no tengo por qué mirar al hermano. No tengo que mirar a un lado ni mirar al otro, tengo que proseguir al blanco. Y si voy a mirar al hermano es para ayudarlo, no para criticarlo. Para darle la mano para que se levante, para empujarlo para que siga adelante. Si vamos a mirar al hermano es para ayudarlo, no para criticarlo, nunca. Ni en su forma de vestir, ni en su forma de hablar, ni en su forma de actuar, nada. Es para levantarlo.
Entonces tenemos que usar esa técnica, siempre proseguir el blanco, mirar a Cristo. Si nos vamos a comparar con alguien, comparémonos con Cristo y vamos a ver que salimos mal librados. Es que yo no soy como fulanito. No, no, Señor. Ayuda a su hermano para que siga adelante y se levante, que es lo más importante. Entonces cuando dice Jehová es mi pastor, es una relación personalizada. Es diciéndome el Señor, sígueme tú a mí, no mires a los lados, mírame a mí, está diciéndote Dios. Pero a veces nos podemos mirar más a los lados, pero para mirar, criticar al otro, no criticar al otro. No, no. Si a mirar al lado es para ayudar, pero no para criticar. Todos pasamos por procesos diferentes al proceso nuestro, completamente diferentes. No tiene que ser igual el mismo proceso por el que yo pasé al que usted está pasando. Ni el que está pasando el hermano Pedro, ni el que está pasando el hermano Toño. Utilizo nombres de los que no hay aquí para que no la tomen personalizada la relación que estoy predicando aquí. No. Entonces lo importante es eso, que siempre prosigamos al blanco. Mire este versículo que... Pero Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, no te interesa lo de que esté pasándole al otro. Si a ti te interesa lo que le está pasando al otro es para ayudarlo. No para analizar su situación espiritual, para ver cómo está el hermano, que si el hermano está mal o el hermano está bien. No, no, no. Entonces siempre tenemos que poner la mirada en Cristo. Y si nos vamos a comparar con alguien, compárese con Cristo. No sé, es que yo no soy como fulanito, es que yo soy como perecejito, es que yo no he visto como Martica. No. Compárese con Cristo y va a ver que sale mal librado. Porque el que tenemos que imitar es a Cristo. Siempre a Cristo, con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Pero sigue diciendo la palabra de Dios ahí en el verso que leímos, nada me faltará. O sea, si Jehová es mi pastor, ya yo tengo una relación personalizada, entendí que el proceso que Dios tiene con el hermano no es igual al que tengo que tiene Dios conmigo, que es completamente diferente. Pero sin embargo me siguen faltando cosas. ¿Por qué me siguen faltando cosas? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que nada me faltará. ¿Qué significa nada? Nada me faltará es inexistencia total, ¿sí? Y de nada. O sea, una negación de otra negación queda algo positivo. En otras palabras, lo que está diciendo el verso, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, quiere decir que si Jehová es mi pastor, todo lo tenemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar como ovejas y dejar de ser cabras. Empezar a ser hijo de Dios y dejar de ser hijo de Satanás. Bueno, quitemos la palabra Satanás porque a algunos no les gusta esa palabra. A dejar de ser hijo de la carne. Amén o amén. Pensar como oveja, como hijo de Dios. Nada me faltará. O sea, que hay inexistencia de carencia cuando somos ovejas de Dios. Inexistencia de carencia. O sea, pura prosperidad. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y la prosperidad que te está diciendo la Biblia? Que el evangelio de la prosperidad solamente te dice, pide y lo concederá. Tú tienes que pedir, tienes que desear esas cosas y las vas a recibir. Ah, pero tú no cambias en nada. Tú sigues siendo el mismo ególatra. Tú sigues tratando al hermano, criticando al hermano, señalando al hermano. Sigues en tu vida mundana. Así no vienen las bendiciones de Dios. Acuérdense que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Quiere cambiar nuestro corazón orgulloso, prepotente, lleno de envidia, lleno de rencores. Que cambiemos para que puedan venir las bendiciones del Señor. Ese es el verdadero evangelio de prosperidad que está aquí en la palabra de Dios. Que cambiamos nuestro corazón para que Dios nos pueda bendecir. Amén o amén. Es más, en Deuteronomio 28:1, por favor me acompañan. Mira una característica fundamental de escuchar la voz de Dios. Y escuchar no solamente es oír, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Nosotros oímos porque tenemos oído, pero cuando escuchamos es porque prestamos atención para ponerlo por obra. Y aquí el Señor nos dice, escucha la palabra de Dios. En otras palabras, pon por obra mi palabra. Deuteronomio 28, verso 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ojo importante esto, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya vio que el evangelio de prosperidad, conforme a la palabra de Dios, nos exige, no es una cantidad de condiciones. No solamente pedir, no. Dice que guardamos y ponemos por obra
todos, no uno, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, o sea, te enriquecerá sobre todas las personas. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, acatamos los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor son fáciles, son sencillos. Él dice, ligera es mi carga, toma mi yugo, es ligero mi yugo. ¿Por qué dice que es ligero mi yugo del Señor? Porque imagínense dos animales, vamos a ponernos en el campo, dos animales están arreando, era para arar la tierra. Ponen un yugo sobre dos animales, sobre dos bueyes, casi siempre, ¿verdad? Y los dos bueyes van arreando. Pero imagínense ustedes que uno de los bueyes es Jesús y el otro es usted. Él es el que pone toda la fuerza, ¿verdad? Usted simplemente va ahí como dice, va ahí montado. Porque él va llevando, entonces sí, lleva mi yugo es fácil, vas conmigo, yo te llevo, yo te guío. Pero no, cada uno quiere salirse del yugo de Dios, yugo de Cristo. Él dice, lleva mi yugo sobre mí. Predica mi palabra que yo voy contigo, yo voy arando contigo, yo hago toda la fuerza, yo abro todos los caminos, porque vas conmigo. Pero no creemos que Él está con nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Él está ahí con nosotros. Amén. Ahora, ¿cuáles son las reglas para tener esa nueva? Tenemos que tener una nueva creación. Vea, cuando nosotros nacemos con una creación carnal, cabras. Tenemos que convertirnos en hijos de Dios, o sea, convertirnos en ovejas, ser una nueva creación, convertirnos en una nueva criatura. Y solamente nos convertimos en una nueva criatura cuando creemos en Cristo conforme a la palabra de Dios, conocemos a Cristo como dice la Escritura y lo predicamos. Nos constituimos en una nueva creación. O sea, hay dos creaciones. Para poder ser hijos de Dios tenemos que haber pasado por la primera creación, o sea, la primera creación que es la creación carnal y llegar después a una creación, la nueva creación que es la creación espiritual. Pero hay unas reglas para esa nueva creación. ¿Cuáles son esas reglas? Imagínense usted que en la primera creación, miremos lo que pasó en la primera creación y vamos a entender lo que pasa en la segunda creación. Primera creación, Génesis 2:15. Por favor me acompaña, Génesis capítulo 2, verso 15. Lo que sucedió en la primera creación. Que nos da un parangón o una regla de saber cómo tenemos que comportarnos en la segunda creación cuando somos ovejas. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bien, entonces vemos aquí que Dios coloca al hombre en el huerto del Edén, o sea, en el estado de riqueza. Vamos a suponer, somos ovejas de Dios. Ya aprendimos quién es Jesucristo conforme a la Escritura. Empezamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Predicamos a Cristo como dice la Escritura. Dios nos pone en riqueza, en opulencia. Cuando Dios nos pone en opulencia, nos da reglas. Aquí cuando el hombre, Adán, estaba en ese grado de opulencia, estaba en el jardín del Edén, todo lo tenía. Era el hombre más millonario del mundo. De hecho, era el único hombre. Pero tenía todo lo tenía, ¿verdad? Le puso una regla, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no podrás comer, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Es decir, que él comió, pero siguió vivo. Entonces, ¿cómo así? Siguió, cuando dijo, ciertamente morirá, quiere decir que muriendo morirá, o sea, que se iba apartando su relación cada vez más de Dios, cuando desobedecemos la regla de Dios. Nosotros nos pastorea a Dios para que seamos humildes. ¿Y qué quiere decir humilde? Que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. En ese jardín que Dios nos va a colocar y que nos está colocando en este momento, espiritualmente hablando y materialmente también nos va a colocar, es que seamos humildes. Humilde es someternos uno con otro, aceptar. Cuando estemos discutiendo con alguien, escuche. A veces cuando una persona viene a discutir con nosotros sacamos nuestros propios alegatos y no escuchamos ni siquiera a la otra persona. Y se forma una discusión que ninguno de los dos se escucha. Se oyen, pero no se escuchan. Aprendamos a escuchar a las personas. Cuando alguien nos está reclamando algo, escúchala. En algo tendrá razón. Escuchemos, primero que todo. Ese sometimiento uno con otro. Ser generoso. Dios nos llama a que seamos generosos, a que tengamos un corazón amplio, un corazón dadivoso para repartir las riquezas que Dios nos da. En la medida que nosotros seamos generosos, Dios nos va a dar más y más, porque eso es lo que Él quiere. Y lo más importante, que seamos agradecidos con Dios, con todo lo que nos da. ¿Verdad? Uno dirá, pero ¿cómo voy a ser agradecido con Dios con una enfermedad?
¿Cómo voy a ser agradecido con Dios si estoy pasando hambre? Tenemos que agradecer inclusive eso. Porque cuando nosotros estamos pasando trabajo, estamos pasando por enfermedad, es Dios que nos está procesando para ver en quién creemos. Si le creemos es al pagadiario para que nos preste, al prestamista. ¿A quién le creemos nosotros? ¿Quién es el que va a solucionar tu problema? Dios nos está permitiendo pasar por ese desierto un momento para ver a quién acudimos en el momento en que tenemos problemas. ¿Qué problema estás pasando tú? Mira a quién estás pidiendo. Eso demuestra si eres oveja o eres cabra. Ahora, que seamos agradecidos, dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo, por todo. No está diciendo por las cosas buenas. La gente está acostumbrada a dar gracias simplemente cuando recibe un trabajo, cuando recibe una bendición, cuando las cosas salen como uno quiere. Pero cuando las cosas no salen como uno no quiere, damos gracias. Tenemos que también dar gracias. Es el Señor trabajando en nosotros. Las cosas no me salieron como yo quería. Me inscribí en la universidad y no quedé. Gloria a Dios. El Señor no quería que entrara ahí. O no era el momento para entrar ahí. Gloria a Dios por todo. Me cerraron la puerta en tal trabajo. Gloria a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por todo. Es el Señor procesándonos. Entonces, nada nos falte. Vea, si el Señor nos abre la puerta, nada nos falta, porque el Señor es nuestro pastor y Él sabe que necesitamos. Que no haya maldad en nuestros corazones, es lo más importante. Que no haya maldad es lo que el Señor quiere. Por eso la palabra de Dios nos dice, someteos a mí, dice el Señor. Someteos a mí en todo momento. Y Satanás huye de tu vida. Pero ¿qué es lo que huye de nuestra vida? Nuestras ganas de hacer el mal. A veces nosotros nos dice uno y queremos responder 5. Pero si me someto a la palabra de Dios, ese mal que quiso salir de mi corazón y responder con agresión, sucumbe. Amén. Pues eso es lo que el Señor quiere. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa maldad que quería aflorar en nosotros desaparece cuando nos sometemos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, las bendiciones de Dios dependen de atender sus observaciones. Mire lo que sigue diciendo el verso 17 del capítulo 2 de Génesis. Cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. O sea, que terminarán todas las bendiciones que yo te voy a mandar. Ojo. El día que lo comieres. Ahora, ¿cuáles son estas restricciones que Dios nos da a nosotros si queremos ser ovejas? Que tenemos que dominar nuestra naturaleza carnal. Dominarla. Eso es lo que se refiere cuando dice que no podemos nosotros dejar sacar, a depender de siempre del mal, a dominar nuestra naturaleza carnal. Tenemos que aprender a obedecer, a no vivir, de los deseos de la carne, porque estamos acostumbrados siempre a hacer las cosas como a mí me parece, yo creo, porque nosotros hacemos las cosas de la carne, lo que yo deseo, empieza a renacer el pecado en nuestro corazón y nos pasamos de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás. Bueno, cambiemos la palabra, hijo de la carne, a obedecer la carne. Entonces tenemos que siempre someternos a la palabra de Dios en todo momento. Y sigue diciendo el verso 23 del capítulo 3 de Génesis 3:23, por favor me acompañan, para que Dios no nos saque de ese estado de riqueza, porque Dios nos puede sacar de estado de riqueza en un momento dado. Ustedes a través de la Biblia ven muchas personas que Dios las puso en un momento de riqueza y después las sacó. Génesis capítulo 3, verso 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, del estado de riqueza en que se encontraban, para que labrasen la tierra. O sea, los mandó a tierras de miseria. Estaban en tierra de opulencia y los mandó a tierra de riqueza, porque desobedecieron. O sea, ellos más les convenía obedecerle a Dios que al mismo Dios. Y eso es lo que Dios nos dice, obedece mis mandamientos, te está diciendo el Señor, porque más te conviene a ti que a mí. Dios seguirá siendo Dios a pesar que nosotros seamos desobedientes, pero nos conviene a nosotros para vivir en el estado de bendición, de riqueza que Dios nos quiere mandar en todo momento. Entonces, hay dos caminos, el camino de riqueza por el cual van a pasar todas las ovejas de Dios, pero no solamente riquezas allá en el cielo cuando estemos en su presencia, sino aquí en la tierra. Hay dos clases de caminos. Hay dos caminos, la Biblia nos dice, hay dos caminos. Camino estrecho por el cual mucha gente quiere pasar.
Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, en el amor que Dios se tiene a sí mismo, quiere amar a sus ovejas y quiere tenerlas en buen estado, que anden en camino de opulencia en todo momento. Pero los que son desobedientes, ¿qué pasa con los que son desobedientes? Empiezan a caminar por su propio camino. Camino de tortura, camino de perdición, camino de pedregal, camino de desierto donde no hay nada. El desierto se caracteriza porque no hay nada. Ahí es donde habitan las cabras, donde Dios pone las cabras porque no se dejan pastorear por Él, donde no hay nada que puedan destruir. Así como los drogaditos que terminan por allá en lugares feos, ¿verdad? El ratero que ya no lo quieren tener en su casa porque se lo deja en su casa y se roba cualquier cosa. Entonces tienen que sacarlo de la casa, les duele porque les duele, es mi hermano, es mi esposo, es mi marido, es el que sea, es mi familiar, pero tengo que sacarlo de la casa porque todo me está robando. Entonces, así hace Dios con nosotros, no, está robando a los hermanos, vamos a sacarlo de aquí. Y lo manda para dónde? Para el desierto, a las cabras. Dice Proverbio 14:12, miremos lo que nos dice 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjese usted que no dice hay caminos, sino camino, un solo camino. O sea, en otras palabras, tenemos dos caminos. Hay un camino que es obedecer la palabra de Dios, que nos conviene mucho a nosotros. Y hay otro camino, no varios, uno solo. Otro camino que es obedecer mi propia naturaleza. El yo creo, a mí me parece que esto es así, es que yo no creo que eso es así, es que la palabra de Dios no me parece, ese versículo aunque yo no lo aplico. Su propio camino. O sea, hay dos caminos nada más. Un camino que es camino de bendición, que es estrecho, el cual nadie quiere pasar. Todos quieren pasar, pero quieren pasar, pero al final no terminan pasando por él. Porque tienen que dejar muchas cosas, el amor propio, el egoísmo, el egocentrismo. Y hay otro camino, que es donde usted puede hacer todo lo que quiera. Por eso le llaman camino ancho. Usted hace lo que le place. Yo actúo como a mí me parece, no me someto a ninguna autoridad, no me someto al pastor, no me someto a mi jefe, no me someto a mi esposo, no me someto a mi jefe. Hace lo que le da la gana. ¿Termina qué? Un camino de pedregal. Lo botan de la empresa, se acaba el matrimonio, se acaba todo. Se sale de la iglesia porque no le gustó lo de la prédica. Se queda encerrado en su casa. Termina un camino pedregal, un camino desértico. Entonces hay dos clases de caminos, de nosotros, de cada uno depende, Dios nos ha dado libre albedrío, nosotros decidimos qué camino cogemos. Camino es, obedezco la palabra de Dios o obedezco mis propios designios. El otro camino, camino de muerte. Si obedezco mis propios deseos, me constituyen enemigos de Dios, haciendo lo que el mundo hace, lo que yo quiero. Y entonces fíjense ustedes que ese camino, que es el camino a mí me parece, yo creo, un camino de muerte. Pero cuando hablamos de muerte, la gente le da miedo. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Pero ¿quiénes son los que le tienen miedo a la muerte? A las cabras. Las cabras le tienen miedo a la muerte porque no saben por dónde van. La oveja no le tiene miedo a la muerte. Es más, la oveja ni siquiera abre su boca cuando le llevan al matadero. Porque si el pastor la llevó para allá, la oveja dice, si el pastor me llevó para allá es porque creo que ella sabe que va a estar bien porque lo lleva a su pastor. Pero la cabra le da miedo a la muerte. Las cabras, le cae una enfermedad, me voy a morir, y se desespera, ¿y qué va a pasar de mí? Entonces empieza a inventarse excusas. No, es que mis hijos están muy chiquitos, es que ¿qué va a pasar de mi familia? Es que va a pasar de... Empieza a inventarse excusas. Porque le tiene miedo a la muerte. Pero es que realmente le tiene miedo, no sabe qué hay detrás. La verdadera oveja no le tiene miedo. No abre su boca. El hombre carnal, o sea, la primera creación, las cabras, los hijos de Satanás, le tienen miedo a la muerte porque ven la muerte como fin de la vida. Se acabó la vida. ¿Pero qué me espera después? No saben. Pero para venir la muerte se requiere estar vivo, o sea, que todos estamos vivos. Vamos a enfrentar la muerte. Algo que tenemos que esperar. Pero también hay otra clase de muerte, que es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es estar apartado de Dios. Vea, una persona está viva, pero realmente está muerta espiritualmente cuando es cabra. Está muerta espiritualmente. No tiene relación con Dios. Cuando no tenemos relación con Dios, somos presa fácil del pecado. Presa fácil de la carne. Se deja llevar por las tentaciones. Cuando le viene una tentación, ¿qué tiene que hacer? Ore, comuníquese con su Creador. Hable con Él, mantenga una relación con Él y esa sensación de pecar, ese deseo que tiene por pecar, desaparece de usted. En otras palabras, los deseos de la carne afloran en nuestra mente y nos llevan a pecar, es cuando estamos apartados del Señor. Por eso Jesucristo le decía, orad para que no entréis en tentación. O sea,
acércate a mí, relaciónate conmigo, mírame, te está diciendo el Señor, y no entras en tentación. Mírame, no quites la mirada de mí, dice el Señor. Pero ¿qué pasa con el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que es nueva criatura, las ovejas, los hijos de Dios? Ven la muerte como un comienzo de vida. Le dejan de le pierden el miedo a la muerte. Reconoce que en la vida tiene que morir a la carne para poder vivir espiritualmente. ¿Y qué es morir a la carne? No ceder a las tentaciones. Morir a la carne. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, que estoy muerto a la carne, aunque estoy vivo físicamente. Muerto a la carne es que no sucumbo a los deseos de la carne. O sea, que la muerte, los cristianos lo ven como un beneficio, no como un perjuicio. Vea cómo cambia el concepto cuando somos cristianos. Ven la muerte como algo necesario. Usted necesita morir para poder vivir espiritualmente. Necesitamos morir a la carne para poder resucitar espiritualmente, para poder nacer una vida espiritual, para entrar a esa vida de gozo en el Señor. Porque si no morimos a la carne, no podemos vivir espiritualmente. Y es lo que el Señor quiere en todo momento. Entonces, el verdadero cristiano ve la muerte como algo necesario para llegar a la presencia de Dios, necesario para obtener las bendiciones de Dios. Tenemos que morir a la carne, morir a las tentaciones, morir al deseo, morir a las pasiones de la carne. Usted ve que la muerte, el significado de muerte para el cristiano no es catastrófico, al contrario, es necesaria la muerte. Morir a los deseos es comenzar la vida cristiana. Sin muerte no hay vida cristiana. ¿Sí sabía eso? Tenemos que morir a la carne. Y para obtener riquezas, inclusive hasta económicas, prosperidad espiritual, tenemos que morir a la carne. Y para gozar de las bendiciones de Dios, cuando entreguemos nuestra vida también tenemos que morir necesariamente. O sea, hay algo que todos vamos a enfrentar, que es la muerte. Entonces ya el cristiano no ve la muerte como algo negativo. Es más, el apóstol Pablo decía, yo prefiero morir para estar con mi Creador. O sea, él quería morir físicamente, literalmente quería irse, dice, para estar con mi Creador. Pero estar vivo conviene para que la obra de Dios sea propagada. Entonces no sé qué decir, que decide el Señor. Pero él deseaba irse. Él quería que el Señor lo llamara ya. Ya en los últimos dice, ya estoy listo para ser entregado. Entonces, la muerte es algo benéfico para el cristiano, para que pueda nacer espiritualmente. Entonces, una característica de la oveja, que ve la muerte como algo necesario para que pueda crecer espiritualmente. Es el comienzo de la vida. Se requiere para reconocer que estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. Muertos a la carne significa eso. Morir es muerto a la carne. Muerto a los deseos. Mire lo que dice Ezequiel 33:14 al respecto de morir a la carne. Ezequiel capítulo 33, verso 14. Dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, muriendo a la carne, vivirá, no morirá. Fíjense ustedes, pareciera una contradicción, pero es lo que el Señor nos está enseñando. El Señor es el que nos vivifica con su poderoso Espíritu Santo cuando ya dejamos de hacer las cosas que la carne apetece. Eso significa vivir para Cristo y morir para la carne. Y de ahí la frase que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.